Padre Santo, estás en los cielos. Delante de ti estamos, oh Dios, en Cristo nuestro Señor, por sus méritos, para darte muchísimas gracias porque nos has reunido en este lugar para bendecir, glorificar y santificar tu santo nombre. Te rogamos por este espacio de escuela dominical, para que seas tú de una manera especial concediéndonos mentes concentradas, corazones dispuestos para atesorar las grandes verdades de tu palabra. Pido que nos ayudes a entender y comprender el propósito de tu voluntad en medio de la historia a través de esta escuela dominical. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, quiero iniciar haciendo lectura en Romanos capítulo 12, versículo 2. En la medida que lo tenga, le agradezco que se ponga en pie. Vamos a leer solamente ese versículo que dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Algo que podemos resaltar de estas pocas líneas que expresa el apóstol Pablo en esta carta es ese llamado, mis hermanos, que se hace a no conformarnos a este sistema actual, al sistema de este mundo, sistema corrompido, donde la inmoralidad y tanta depravación se ve, sino que nos hace un llamado, mis hermanos, a esforzarnos para que andemos conforme a la voluntad de Dios, echando mano de aquello que ya se nos ha dado, la renovación de nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo. Mis hermanos, en la mañana de hoy, como se informó, vamos a dar continuación a nuestra serie de escuelas acerca de la Reforma Protestante. Hoy particularmente veremos algunos elementos relevantes de las tres grandes reformas que se pudieron conocer, la alemana, la sueca y la escocesa. Veremos los detalles teológicos que se desarrollaron en cada una de ellas de una manera muy breve, ya que por temas de tiempo no podemos abarcar a detalle todo lo que esto implica. Miraremos adicionalmente lo que fue esta contrarreforma que también plantea el catolicismo romano debido a todo lo que surgió a partir de esta reforma protestante. Estos eventos, mis hermanos, sin lugar a dudas, comprenden acontecimientos que marcaron un antes y un después en la historia de la Iglesia y del mundo. Iniciando con la reforma en Alemania, no fue, mis hermanos, simplemente un movimiento social o político, sino, mis hermanos, una obra que Dios trajo para nuevamente traer a la Iglesia a lo que es el corazón del Evangelio. En el siglo XVI, la Iglesia medieval había caído en una profunda corrupción. El mensaje central de la gracia de Dios se había oscurecido bajo las capas de las tradiciones humanas, los rituales vacíos y este abuso en lo que fueron la venta de las indulgencias. El pueblo vivía en la ignorancia de la palabra de Dios y muchos de hecho pensaban que podían comprar o merecer su salvación. En ese contexto, Dios levantó a Martín Lutero, fraile agustino alemán que vivió por años con una profunda angustia espiritual, pues aunque se esforzaba por cumplir cada uno de estos rigurosos o estas rigurosas disciplinas religiosas, no encontraba paz con Dios. Creía que la justicia divina era solo juicio y condena, lo que lo llevaba a temer constantemente a la ira de Dios. Su conversión comenzó al estudiar las Escrituras, especialmente
hubo un texto que llamó profundamente su atención, el que está en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, que nos dice: el justo por la fe vivirá. Allí, mis hermanos, Agustín vino a redescubrir la justicia de Dios, que no era únicamente su santidad para condenar, sino un don de Dios que concede gratuitamente a los pecadores por medio de la fe en Cristo. Este redescubrimiento del Evangelio, que es la justificación por la fe sola, le dio la certeza del perdón y de la salvación, no por las obras ni méritos humanos, sino por la gracia de Dios en Cristo. Este hallazgo, mis hermanos, fue un punto de quiebre que lo impulsó a denunciar los abusos de la iglesia de su tiempo, como lo fueron la venta de las indulgencias, y finalmente dio inicio a partir de esto a lo que fue la Reforma Protestante en 1517, con la publicación de sus famosas 95 tesis. Que para resumir, voy a citar algunos puntos que abarca estas 95 tesis. Encontramos lo que fue el tema contra las indulgencias. Lutero, mis hermanos, cuestionó la enseñanza de que el perdón de pecados pudiera obtenerse comprando indulgencias, pues solo Dios puede perdonar. También se refirió al verdadero arrepentimiento, afirmando que la vida del creyente debe, mis hermanos, ser un constante arrepentimiento, no un simple acto externo ligado al dinero o a rituales. Se refirió también al papel del Papa, que aunque reconoció cierta autoridad del Papa, negó que éste tuviera poder absoluto para poder perdonar pecados o liberar las almas del purgatorio. Hablando acerca también del tesoro de la iglesia, criticó la idea de que el tesoro de méritos de Cristo y de los santos pudieran administrarse y venderse. Para Lutero, el verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio. Señaló además el abuso pastoral, señaló que predicar las indulgencias hacía que la gente confiara más en ellas y descuidara lo esencial. ¿Y qué era eso lo esencial? Que era la fe en Cristo y las obras de amor por el prójimo, que señalaba también Lutero. Hablando acerca de la fe sobre las obras, él también insistió en que ninguna obra humana podía garantizar la salvación. Solo la fe en Jesucristo justificaba al pecador. Denunció asimismo también la avaricia. Denunció que el comercio de las indulgencias enriquecía a costa de los pobres, lo cual contradecía el espíritu del Evangelio. De esta manera se enriquecía la iglesia a partir o a costa de los pobres que ignoraban cada una de estas verdades bíblicas. En resumen, las tesis no eran todavía una ruptura abierta con Roma, sino un llamado a reformar las prácticas de la iglesia y volver al verdadero evangelio de la gracia. Y mis hermanos, lo que comenzó como un llamado a una reforma interna se convirtió en una revolución espiritual que transformó la fe cristiana en Alemania y se extendió mucho más allá. Pero lo más importante no son los hechos históricos en sí mismos, sino esos elementos teológicos que dieron vida a este movimiento y que, mis hermanos, siguen siendo relevantes para nosotros hoy, de los cuales nosotros hemos escuchado algunas cosas y que vamos a mencionar en esta clase. En estos están las 5 solas de la Reforma. Encontramos la sola Escritura. Lutero, mis hermanos, descubrió que la verdadera autoridad de la iglesia no podía estar en las tradiciones humanas ni en los decretos papales, sino en la palabra de Dios. La Escritura es suficiente, clara y la única regla infalible de fe y práctica. Esto trajo consigo un cambio radical. La Biblia fue traducida al idioma del pueblo para que cada cristiano pudiera leerla y ser instruido directamente por la palabra de Dios.
Lutero concuerda con buena parte de la teología tradicional al afirmar que es posible tener cierto conocimiento de Dios por medio puramente racionales o naturales. Este conocimiento le permite de alguna manera al ser humano saber que Dios existe, distinguir entre el bien y el mal. De hecho, los mismos filósofos de la antigüedad lo tuvieron, y las leyes romanas muestran que por lo general los paganos incluso habían de distinguir entre el bien y el mal. Además, estos mismos filósofos llegaron a la conclusión de que hay un ser supremo del cual todas las cosas deriva su existencia. Ahora, ese no es a la final el verdadero conocimiento de Dios. A Dios no se le conoce como quien usa una escalera para subir al tejado. Mis hermanos, todos los esfuerzos de la mente humana por elevarse al cielo y conocer a Dios resultan inútiles. La Biblia, mis hermanos, es entonces la palabra de Dios, no porque sea infalible o porque sea un manual de verdad que los teólogos utilizan para debatir entre sí. La Biblia es la palabra de Dios porque en ella Jesucristo se llega a nosotros. Quien lee la Biblia, mis hermanos, y no encuentra en ella a Jesucristo, no ha leído la Biblia. En ella, mis hermanos, Dios se revela de una manera especial hacia nosotros y nos enseña o nos revela lo que es su plan de salvación para su iglesia. Acerca de la sola fide o la fe solamente, el redescubrimiento de Lutero fue que el ser humano es justificado por la fe y no por las obras. Al estudiar el pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 17, la justicia que Dios exige no es la que nosotros producimos, sino la que Cristo nos imputa por medio de la fe. Esto derribó de raíz el sistema de méritos, penitencias e indulgencias. La salvación no depende de lo que hagamos, sino de confiar en lo que ya Cristo hizo. En eso se resume la sola fide. La sola gratia, ligado a la fe, Lutero proclamó que la salvación es un don de la gracia divina. No es el resultado, mis hermanos, de nuestra cooperación ni de méritos acumulados, sino un regalo inmerecido de la misericordia de Dios. Esto de alguna manera contrastaba con la enseñanza medieval de que el hombre debía, en algún sentido, aportar algo de su parte para la salvación. La Reforma afirmó con claridad, de principio a fin, la salvación es obra de la gracia de Dios. Solo Christus, este es otro de los énfasis también vital, fue la centralidad, inclusive acá Lutero enseñó que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos sacerdotes que nos acerquen a Dios, ni santos o vírgenes que intercedan por nosotros. La obra de Cristo en la cruz fue perfecta, suficiente y definitiva. Él es nuestro Salvador, nuestro sacerdote y nuestro Señor. Al final, el último punto de estas 5 solas, la que dice Soli Deo Gloria, la Reforma recordó a la Iglesia que toda la gloria pertenece únicamente a Dios. Ni el Papa, ni los santos, ni las obras humanas pueden recibir gloria que solo corresponde al Creador. Mis hermanos, la vida del cristiano en todas sus áreas debe orientarse a honrar a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Otros aspectos que inclusive podríamos resaltar de esta reforma alemana son estos principios que también se expresan en otros cambios. La reforma en algún sentido redujo los sacramentos a 2 instituciones o las instituciones que dejó nuestro Señor Jesucristo, el bautismo y la cena del Señor. Enseñó el sacerdocio universal de los creyentes, afirmando que cada cristiano tiene acceso directo a Dios. Además, rescató la dignidad de toda vocación y trabajo, enseñando que cualquier labor, por sencilla que parezca, puede hacerse para la gloria de Dios.
Esta reforma fue, mis hermanos, en esencia un regreso al Evangelio. Lutero y los reformadores no inventaron algo nuevo, sino que redescubrieron las verdades que siempre, mis hermanos, habían estado en la palabra de Dios, pero que se habían oscurecido. ¿Cuáles son estas verdades? La Biblia como única autoridad, la justificación por la fe, la gracia como fundamento, Cristo como único mediador y la gloria de Dios como fin último. Seguidamente o en paralelo podemos ver en la historia la reforma protestante también que se da en Suiza, y el personaje que también resalta es Zwinglio. Si bien solemos asociar normalmente la reforma a Martín Lutero en Alemania, es importante también recordar que en la ciudad de Zúrich, casi en paralelo, Dios levantó a otro hombre para redescubrir la centralidad del Evangelio. Zwinglio, nacido en 1484, estudió en Basilea y en Viena y fue profundamente influenciado por el humanismo renacentista, en especial por las ideas de Erasmo de Rotterdam. Zwinglio desde joven mostró un interés muy particular por las escrituras, llegando a estudiarlas en su idioma original. Ya hasta el siglo XVI, que fue en 1519, fue nombrado predicador principal de la catedral en Zúrich. Allí tomó una decisión revolucionaria. En lugar de seguir la liturgia habitual, comenzó a predicar expositivamente libro por libro a partir del Evangelio de Mateo. Este método, centrado en la palabra, marcó un inicio de una reforma espiritual que pronto transformaría la vida religiosa de toda la ciudad. Ahora, para comprender cómo estas reformas en alguna medida también transformaron la vida de la sociedad de ese lugar, es necesario entender el papel que desempeñaban estas catedrales o estas parroquias para la comunidad en general. En esta época, como primera medida, estos lugares eran el corazón de la vida comunitaria. En el siglo XVI, la parroquia era mucho más que un edificio religioso, era el centro de la vida social y espiritual de cada ciudad o aldea. Ahí se celebraban bautismos, matrimonios y entre otras fiestas religiosas que marcaban el calendario de todo el pueblo. Estos lugares le daban la identidad a la comunidad. Era el espacio donde la fe, la cultura y la vida cotidiana se entrelazaban. Era el canal de alguna manera también de la enseñanza religiosa. La mayoría del pueblo de Suiza o de Zwinglio no sabía leer ni tenía acceso a las escrituras. Por eso, lo que la gente creía de Dios lo aprendía directamente de lo que se les enseñaba en estos lugares a través de la predicación y las prácticas de las liturgias. Esto hacía que las parroquias fuese el puente principal entre la iglesia y el creyente común. Ahí se moldeaban las conciencias, se transmitía la visión oficial de la fe. También podemos ahí mirar algún aspecto del poder eclesiástico y político. Las parroquias, mis hermanos, también representaban un instrumento de control de la iglesia católica. El clero parroquial, aunque muchas veces poco instruido, tenía una enorme autoridad sobre la vida del pueblo. De este modo, la parroquia no solo tenía una función espiritual, sino también una dimensión política, reforzando el poder de Roma en las ciudades y en todos esos pueblos. Cuando Zwinglio asumió como predicador, la parroquia se convirtió en la plataforma de la reforma. Allí comenzó a predicar, como le mencionó, expositivamente la palabra de Dios, sustituyendo los sermones moralistas y supersticiosos por el anuncio claro del Evangelio. Desde el púlpito parroquial proclamó que la autoridad suprema no era el Papa ni las tradiciones,
sino la escritura misma. Zwinglio reformó las costumbres de la parroquia, eliminó el culto a las imágenes, las procesiones, los ayunos obligatorios y estas prácticas sin base bíblica. El culto pasó de estar marcado por rituales externos a estar centrado en la predicación y en la participación del pueblo de Dios. Estos lugares dejaron de ser un lugar de ritos mecánicos para convertirse en un espacio de educación bíblica y de adoración verdadera. Mis hermanos, en los tiempos de Zwinglio, estos lugares eran el corazón de la vida del pueblo y fue precisamente allí, en ese centro vital, donde el Señor obró una transformación por medio de la predicación de su palabra. Esta reforma no solo quedó en un debate académico, sino que llegó al día a día del pueblo, porque se levantó en lugar más estratégico, que era en ese lugar de reunión, que eran sus catedrales o parroquias, donde todos llegaban a comulgar. Esto nos recuerda que cuando la palabra ocupa el lugar central de la vida de la iglesia, no solo se transforma la doctrina, sino también la vida entera de la comunidad. Mis hermanos, Zwinglio observó los abusos de la iglesia medieval, especialmente en la venta de indulgencias, que en Suiza se promovía también. Pero más allá de los abusos externos, lo que él percibió fue una iglesia apartada de la palabra de Dios, aferrada a las tradiciones humanas. Es por eso que él también formula ciertas tesis, lo que se conoce también como las 67 tesis, donde defendió que la única autoridad en materia de fe y práctica es la Sagrada Escritura. Ahí también cuestionó muchas prácticas de la iglesia. Zwinglio, mis hermanos, al igual que Lutero, también publicó sus tesis. De esas podemos también rescatar de una manera resumida ciertos puntos. Acerca del trasfondo de estas tesis, Zwinglio había comenzado a predicar directamente desde las Escrituras, libro por libro, y esto lo llevó a ver que muchas de las prácticas de la iglesia medieval carecían de fundamento bíblico. Por eso, es una gran disputa pública organizó en Zurich, redactó estas tesis para mostrar las verdades del Evangelio frente a las tradiciones humanas. Acerca del mensaje central, el eje de sus tesis fue muy claro. Cristo es la única cabeza de la iglesia y la palabra de Dios es la única autoridad suprema para la fe y la vida cristiana. En eso, mis hermanos, basó sus tesis. En ellas afirmó que la salvación es solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por obras, indulgencias ni méritos humanos. Declaró que la misa no era un sacrificio repetido, sino una memoria de lo que Cristo ya cumplió en la cruz. Rechazó la veneración de imágenes religiosas y santos, pues desviaban al creyente de la centralidad que es nuestro Señor Jesucristo. Defendió que el clero no debía vivir en lujo ni abusar de la autoridad, sino ser siervos fieles a la palabra de Dios. Zwinglio, mis hermanos, también planteó que la vida cristiana debía reflejarse en amor al prójimo, en justicia y en obediencia a la palabra de Dios. Las prácticas externas como ayunos impuestos, procesiones o votos monásticos no podían sustituir la verdadera piedad. De esta manera, las tesis no solo atacaron los abusos de la iglesia, sino que proponían un regreso al Evangelio como norma de vida y de culto. Estas tesis, mis hermanos, convencieron al Consejo de la ciudad, que decidió apoyar la reforma. De ese modo, Zurich se convirtió en la primera ciudad oficialmente reformada, sentando las bases para que el evangelio se extendiera a toda Suiza y luego consolidara como figura que más adelante consolidó Calvino. Elementos teológicos que podemos rescatar o que fueron también centrales.
la justificación por la fe. La salvación no se obtiene por las obras, sino por la gracia de Dios recibida por medio de la fe en Jesucristo. La suficiencia de Cristo, hablando de que no hay necesidad de intermediarios ni de méritos acumulados. Cristo es el único mediador y el único tesoro de la iglesia. El culto reformado, todo elemento que no encontraba fundamento en la palabra debía ser movido. Por eso Zurich eliminó imágenes, procesiones, música, dando lugar a un culto sencillo y centrado en la predicación. Acerca también de la cena del Señor, hace diferencia de Lutero. Zwingli sostuvo que la cena debía entenderse como un memorial simbólico del sacrificio de Cristo, no como la presencia física del cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y el vino. Este punto sería fuente de fuertes disputas teológicas más adelante. Mis hermanos, Zwingli fue un hombre de convicciones firmes. Se casó, la historia comenta, rompiendo de alguna manera el celibato también impuesto. Fue también un líder cívico que apoyó la defensa de la fe reformada incluso en campos de batalla. Y aunque la historia nos indica que Zwingli cayó en la guerra, la reforma suiza no se detuvo, sino que más tarde vemos también figuras como Juan Calvino. En Ginebra le daría un alcance mayor, incluyendo en toda Europa y en el mundo entero. Mis hermanos, lo que nosotros vemos en la vida y ministerio de Zwingli es la obra de Dios levantando hombres para volver a colocar, mis hermanos, el evangelio en el centro de la vida del creyente. Su insistencia en la autoridad de las Escrituras, en la suficiencia de Cristo y en la necesidad de un culto conforme a la palabra sigue siendo, mis hermanos, un llamado para nosotros. Volver siempre a las Escrituras y vivir conforme al evangelio de Cristo. Asimismo, mis hermanos, con respecto al tema de lo que fue la reforma que también se da en Escocia, donde también soplaron los vientos de la reforma. Escocia, allí en medio de conflictos políticos, persecuciones y luchas espirituales, Dios levantó un hombre que con firmeza y valor también proclamó la supremacía de Cristo y la autoridad de su palabra. Este hombre llamado John Knox. En el siglo XVI, mis hermanos, también Escocia se encontraba dominada por una iglesia católica profundamente corrompida, unida estrechamente al poder político. La ignorancia espiritual del pueblo era grande y la superstición marcaba la vida religiosa. Sin embargo, por medio del contacto con Inglaterra y con las ideas reformadas del continente, comenzaron a llegar nuevas luces del Evangelio. Los primeros en recibir, de hecho, estas influencias fueron jóvenes estudiantes escoceses que viajaron a Europa, muchos de ellos a Ginebra, donde se empezaron las enseñanzas con Juan Calvino. Pero la figura que encarnó y consolidó esta reforma en su propia nación fue John Knox. Nacido en 1514, fue inicialmente sacerdote católico y notario, sin embargo, influenciado también por las ideas de Lutero y especialmente por la teología de Calvino, experimentó una conversión profunda, fue perseguido por su fe y pasó años, de hecho, también en el exilio, primero como galeras esclavo en barcos franceses, luego en Ginebra, donde conoció personalmente también a Calvino. Ya de regreso a Escocia se convirtió en el gran predicador de la Reforma. Su voz, se menciona, era firme y valiente, al punto de que la reina de la época lo temía profundamente. Se le atribuye la famosa frase de un hombre con Dios es siempre la mayoría. Elementos que podemos rescatar acerca de esta reforma, que bajo la predicación de John Knox y la influencia de la teología reformada, la reforma en Escocia adoptó rasgos muy definidos que ya se venían dando inicialmente en la sola escritura. También se hablaba de la soberanía de Dios, una visión alta de la majestad y el señorío de Dios sobre las eras de la vida, tanto espiritual como política.
También se habló de la justificación por la fe, el culto sencillo y bíblico. De esa manera también se eliminó toda forma de idolatría, imágenes y rituales no bíblicos para establecer un culto centrado en la predicación, la oración y los sacramentos instituidos por Cristo. Vemos ahí también que surge lo que es el gobierno presbiteriano. La iglesia escocesa rechazó el episcopado jerárquico y adoptó un sistema de presbiterio que gobernaba en igualdad, reflejando la autoridad compartida del liderazgo bíblico. El Parlamento escocés aprobó oficialmente la reforma también, declarando ilegal la misa católica y adoptando la confesión de fe escocesa, redactada en gran parte también por John Knox y sus colaboradores. Esta confesión estableció doctrinas firmemente bíblicas, reformadas, que darían, mis hermanos, forma a lo que más tarde sería conocido como la Iglesia Presbiteriana. La reforma escocesa, mis hermanos, nos muestra cómo el poder de la palabra puede transformar no solo a individuos, sino a una nación entera, a través de un hombre débil en apariencia, pero fuerte en fe, como lo eran estos hombres que ya hemos mencionado. Dios derribó estructuras de corrupción, estableció un pueblo centrado en la soberanía de Cristo y la autoridad de las Escrituras. Al mirar, mis hermanos, nosotros esta historia debemos recordar que la fuerza de la iglesia no depende de alianzas humanas ni del poder político, sino de la proclamación fiel de la palabra y de una fe firme en el Dios soberano. Que al igual que estos hombres, podamos nosotros vivir con la certeza de que un hombre con Dios siempre es la mayoría. Asimismo, mis hermanos, con todo esto que nosotros vimos, la Iglesia Católica de alguna manera también debía pronunciarse, debía hacer algo con respecto a todas estas situaciones que venía viviendo. La Reforma Protestante había sacudido Europa, miles de personas abrazaban la justificación por la fe, la supremacía de las Escrituras y el culto centrado en Cristo. Frente a este avance, la Iglesia de Roma no podía quedarse inmóvil. Vio la necesidad de responder en dos direcciones: corregir sus abusos internos y, al mismo tiempo, reafirmar su doctrina en encontrar que estaba contra las enseñanzas protestantes. Vemos en la historia lo que fue el Concilio de Trento. El corazón de la contrarreforma fue el Concilio de Trento, un largo proceso casi de 20 años. Allí la Iglesia Católica tomó decisiones centrales. Decisiones como reafirmó que la Biblia y las tradiciones tienen la misma autoridad, rechazando la sola escritura. Declaró que la salvación se obtiene por la fe unida a las obras, negando la sola fe. Confirmó la vigencia de los 7 sacramentos, como especial énfasis en la misa como sacrificio y en la doctrina de la transubstanciación. Estableció la necesidad de seminarios para la formación del clero, buscando elevar la preparación también de sus sacerdotes. Condenó abusos como la venta de indulgencias, aunque no abandonó en alguna manera también su práctica doctrinal. Este concilio, mis hermanos, con una línea clara: Roma no cedía en su doctrina, sino que se reafirmaba frente al protestantismo. La contrarreforma, mis hermanos, no solo fue conciliar, sino también misionera. Nacieron nuevas órdenes, siendo la más influyente la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola en 1540. Los jesuitas se convirtieron en soldados del Papa, dedicados a la educación, a la predicación y a las misiones en tierras lejanas. Con disciplina y devoción lograron recuperar para Roma muchas personas que se habían apartado hacia el protestantismo. Este movimiento de alguna manera también expresó varias dimensiones: lo que fue la educación,
creación de colegios y universidades católicos para instruir al pueblo y al clero. El arte y la liturgia en el arte barroco se convirtió como una herramienta pedagógica y de persuasión visual, buscando conmover los corazones de la fe católica. La reprensión fortaleció la Inquisición y se publicó el índice de libros prohibidos con el fin de detener la expansión de las ideas protestantes. En cuanto a sus misiones globales, mientras Europa se dividía, Roma expandía su influencia en América, Asia y África, consolidando allí también el catolicismo. Mis hermanos, la Contrarreforma logró revitalizar de alguna manera también el catolicismo. En el sur de Europa, lo que fue Italia, España, Portugal, el protestantismo prácticamente no penetró. En lugares como Polonia, Hungría, Roma, recuperó bastante terreno también. Sin embargo, lo más relevante es que a partir de la Contrarreforma quedó definitivamente marcada esta división entre el catolicismo romano y el protestantismo, una línea de separación que llega, mis hermanos, inclusive hasta nuestros días. La Contrarreforma fue más que una reacción, fue una reorganización profunda de la Iglesia Católica, reafirmó con fuerza sus doctrinas, corrigió algunos abusos y se proyectó con poder en lo que fue la educación, el arte y estas tareas misioneras. Pero al mismo tiempo cerró la puerta a la reforma bíblica que pedían los protestantes. Mis hermanos, así la historia nos muestra dos caminos claramente trazados. El de la reforma protestante, que volvió al evangelio de la gracia en Cristo, y el de la contrarreforma católica, que buscó reafirmar tradiciones en estructura. Mis hermanos, dos caminos que no solo marcaron a la iglesia, sino también la historia de la civilización occidental. Mis hermanos, que estas verdades aquí no sean solo para nosotros, solo historia, sino una realidad viva de nuestras vidas. Porque la reforma no fue simplemente un elemento o un evento del pasado, sino un llamado constante a volver al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Honestamente, mis hermanos, vamos a orar y tenemos un espacio para preguntas y aportes. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, oh Dios, por la misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros. Porque tú, en medio de la aflicción, en medio de situaciones complicadas, puedes levantar a hombres débiles a través de los cuales tú haces resplandecer la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que mucho pueblo pueda ser también alcanzado por Él. Te rogamos que esto que nos has permitido conocer, esto que nos has permitido entender en este día, quede en nuestras mentes para nosotros poder reflexionar sobre las grandes verdades que se expusieron a lo largo de la historia, que nos permitan asimismo, oh Dios, darle mayor valor a las verdades de tu palabra y poder acercarnos a ti con corazones honestos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.